Es evidente que la agresión rusa contra Ucrania lo cambia todo. Se ha puesto fin a un sistema internacional, el posterior a la Guerra Fría. Y este episodio lo ha protagonizado además uno de los 5 estados con derecho de veto y presencia permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es una guerra que está planteando especiales desafíos mundiales y en particular para el mundo occidental. Empiezan a notarse algunos efectos geopolíticos internacionales de envergadura. En Estados Unidos la situación es especialmente delicada en estos momentos. Estamos en año electoral. Hay divisiones en el seno de los partidos, en particular dentro del Partido Republicano. Hay un sector aislacionista que quisiera acabar con esta guerra cuanto antes. Es muy alto el riesgo de que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos y, como recordarán ustedes, Trump ha anunciado que si él es presidente, esta guerra se acaba en 24 horas, porque al cerrar el grifo de la ayuda militar, y recuerdo que Estados Unidos es el principal suministrador de armas, que es lo que más necesitan en estos momentos los ucranianos, la defensa de este país se vería gravísimamente comprometida, lo que forzaría a abrir unas negociaciones en unas condiciones muy malas para Ucrania. La Unión Europea, como siempre, al ser una civilian power, al no ser un Estado, tiene una presencia internacional modesta. Llevamos años y años los europeos diciendo que tenemos que tener un papel más proactivo, más intervencionista en el contexto internacional, pesar más, pero esto es retórica vacía. Quiero recordar que ya en los años 90 la Unión Europea fue incapaz de detener la barbarie de la desintegración de Yugoslavia. Y es verdad que a partir de ahí se han dado pasos, no quiero ser tan pesimista. La PESC y la Política Común de Seguridad y Defensa son pasos en la buena dirección. Pero quiero recordar que la Unión Europea afrontó de una manera, a mi juicio, pésima, dos crisis propias. La crisis del 2008, la crisis de la deuda soberana y del euro, estuvo a punto de cargarse el euro. Las políticas de austeridad a ultranza tuvieron un coste severísimo y provocaron un deterioro de la legitimidad europea como nunca antes. Y, en segundo lugar, la crisis de los refugiados del 2015. Solamente Angela Merkel tuvo la valentía de acoger a 1 millón de sirios que huían del horror de la dictadura y de la guerra civil de su país. Afortunadamente las cosas han cambiado un poco y para bien con motivo de la COVID. Por fin se aprobaron eurobonos temporales. Quiero recordar que Angela Merkel había dicho que eurobonos jamás, que antes tendríamos que pasar por encima de su cadáver político. Afortunadamente no fue así. Se aprobaron eurobonos temporales, el plan Next Generation y así sucesivamente. Y la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania por fin ha roto varios tabúes y los europeos están enviando por fin armamento no solo defensivo. Al principio quiero recordar que se enviaron solo cascos, sino también armamento ofensivo. Cada vez he ido a más. Quiero recordar que, por ejemplo, el canciller Scholz dijo, no, los tanques Leopard no, y después llegaron. Ahora está diciendo que los misiles Taurus no. Es posible que de aquí a algún tiempo los acaben llevando. Siempre tarde y mal. Es esto de ir siempre a remolque con pánico, a ver cómo reaccionará Rusia. Bueno, el gran problema, y voy a acabar enseguida, es al final llegará un día, esta guerra no durará 100 años, o eso espero. Por lo tanto, algún día habrá que abrir algunas negociaciones. Y la cuestión es saber quién se ha colocado en mejor posición para poder negociar. ¿Y cuál va a ser, aparte de la cuestión territorial, que va a ser importantísima, el gran elemento de disputa, la seguridad? Esto va a ser absolutamente crucial. Y va a ser muy difícil llegar a un mínimo acuerdo sobre esta cuestión. Se ha barajado, yo al principio no lo veía con malos ojos, la solución Finlandia. Bueno, y si, aunque Ucrania no recupere el 100% del territorio, es posible que ese 18% que Rusia le ha robado sea irrecuperable, y si apostáramos por la solución Finlandia, el 80% de la Ucrania libre,
país neutral, mantendría su democracia, tendría una economía desarrollada y podría vincularse a la Unión Europea y así sucesivamente. Aparte de que Finlandia al final ha acabado en la OTAN, lo cual es muy significativo, hace poco he cambiado de perspectiva, porque yo al principio esta fórmula la veía como mal menor. Mi buena amiga Carmen Claudín, el otro día coincidí con ella en un programa de radio, me ha enviado un artículo de Krastev, el búlgaro, en el que él sostiene la tesis, y le he estado dando vueltas y no me parece mala fórmula, la tesis West Germany, es decir, Alemania Occidental. Alemania estaba partida, desgraciadamente creo que Ucrania va a seguir partida, al menos una buena parte. Es posible que Ucrania consiga recuperar algo más de lo que Rusia le ha robado. Dudo que lo consiga al 100%. Por lo tanto, me temo que una parte del Donbass, y especialmente Crimea, van a seguir en manos rusas durante mucho tiempo. Pero si eso es así, es decir, si Ucrania no consigue recuperar el 100%, se puede barajar la fórmula West Germany, que es, bueno, durante la Guerra Fría Alemania estaba partida, pero la parte occidental era miembro de la OTAN. Yo entiendo que Ucrania necesita ahora desesperadamente la seguridad militar, que solo la puede proporcionar la OTAN. No sé con qué fórmula. Es posible que sin misiles, sin bases permanentes de la OTAN, no lo sé. Pero desde luego el escudo de la OTAN es fundamental para parar cualquier nuevo intento de Putin de romper esta tregua. De momento no ha conseguido su proyecto inicial, que era conseguir el 100% del país. Esto yo creo que es prácticamente inviable, pero la segunda tesis sería, bueno, no he podido conquistar el 100%, pero al menos me gustaría conquistar el 40%, me lo invento. Su gran objetivo naturalmente es Odessa y empalmar con Transnistria. Y entonces convierto lo que queda de Ucrania en un estado inservible, un estado paria, irrelevante y pobrísimo. Para evitar este riesgo es fundamental que Ucrania tenga la seguridad militar que hoy por hoy solo proporciona la OTAN. Ahora, si Trump decide, si Trump gana, riesgo muy serio. Y dos, si Trump saca a Estados Unidos de la OTAN, me parece poco probable, pero no es imposible. Creo que la Unión Europea, más que nunca, tiene que pensar en un ejército europeo. No sé para qué diablos queremos 27 ejércitos. Y recuperar el espíritu del plan Pleven, que se frustró en los años 50, pero relanzado. Y por tanto ya hace un sistema defensivo europeo. Bueno, me he alargado más de lo que yo quería, pero para plantear algunas cuestiones de seguridad, algunos escenarios posibles de seguridad, creo que podía ser de interés. Bueno, muy brevemente voy a presentar, en primer lugar, a Abel Riu, analista político especializado en Ucrania, Rusia y países del Cáucaso, y fundador del think tank Catalonia Global Institute y colaborador de diversos medios. Tiene la palabra Abel Riu. Gràcies, Cesario. Bona tarda a tothom. Sim dobro večera. Felicitaciones a los organizadores, al Transatlantic Dialogue Center y al Consulado de Ucrania en Barcelona por este acto y por el nivel de las conversaciones y de los ponentes. Realmente es un placer estar hoy aquí. Y bien, algunas consideraciones sobre el tema en cuestión de este panel y de entrada enlazando con alguna cosa que has comentado, Cesario, y sobre todo con este paralelismo en relación al escenario de la Alemania oriental durante la Guerra Fría. Claro, aquí lo que sucede, a diferencia de ese escenario, de esa situación, es que Rusia se ha anexionado los territorios que ha conquistado. Y no solo del iure los territorios que se ha conquistado, sino la totalidad de las provincias que ha conquistado. Es decir, según la constitución rusa, según la legalidad rusa ahora mismo, la ciudad de Zaporozhia forma parte de su territorio. La ciudad de Jersón forma parte de su territorio. Lo que complica mucho cualquier solución negociada en el escenario actual y con el equilibrio de fuerzas actual. Y más teniendo en cuenta que tanto Putin como Lavrov y otros mandatarios rusos han dicho por activa y por pasiva que no van a renunciar por la vía de ninguna negociación a los territorios que han conquistado. Precisamente al contrario, lo que aspiran es a seguir ampliando el territorio que controlan, que es lo que está pasando ahora mismo, especialmente en zonas de la región de Donetsk y en Zaporozhia, que por desgracia y también como consecuencia de este creciente desabastecimiento en equipamiento de municiones
los últimos días y semanas están permitiendo a las fuerzas rusas avanzar territorio. La situación es de urgencia total y absoluta. Pero insisto, los marcos con los que estábamos acostumbrados a pensar y a operar hasta ahora en Occidente en relación a negociaciones en situaciones no similares, pero en situación de conflicto, la dimensión actual y sobre todo la mentalidad y la pseudo-historicidad con la que desde Rusia se plantea, desde el punto de vista de lo que ellos entienden, su derecho legítimo a destruir lo que niegan como nación ucraniana, supera cualquier parámetro o va más allá de cualquier parámetro al que podamos estar acostumbrados a operar en Occidente, ¿no? Entonces, yo respecto a la cuestión de los mecanismos y del sistema de seguridad europeo, sobre todo, y al fallo y al colapso de este sistema, quisiera hacer algunas puntualizaciones o algunos comentarios respecto a cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo se llega hasta aquí, especialmente desde la posguerra fría en este caso, y cómo la colisión y la coexistencia entre dos premisas que yo considero que son erróneas por diferentes motivos, acaban definiendo el orden europeo y acaban construyendo un sistema de seguridad defectuoso, ¿no? En primer lugar, desde Occidente, desde los Estados Unidos, pero también desde los países de la Europa Occidental, se acaba imponiendo esta concepción del fin de la historia, ¿no? y del fin de la Unión Soviética y de la superación de la Guerra Fría como una cuestión, desde el punto de vista histórico, inevitable, como una victoria. Y a partir de este momento, igual que pasó en su día con China, se asume que por cuestiones casi naturales Rusia se va a democratizar, igual que se creía que China se democratizaría también, a través de instituciones democráticas, sistema capitalista occidental, etcétera, etcétera, un poco sin llegar a comprender la dimensión de lo que había sido la propia historia de Rusia y hasta qué punto la Unión Soviética era, entre otras cosas, una carcasa ideológica para el poder ruso. Entonces, esta carcasa desaparece, pero el poder y la ambición imperial nacionalista rusa se mantiene, ¿no? Y por ejemplo, desde Occidente se tendió a idolatrar a Solzhenitsyn, y evidentemente había muchos motivos para hacerlo, pero si se leía bien muchos de los textos que publicó durante la época de los últimos años de la Guerra Fría, en relación a la cuestión ucraniana, ahí estaba el kit de la cuestión. Cuando se planteaba la cuestión de algunas de las independencias, algunas de las repúblicas, sobre qué pasaría con la cuestión ucraniana, él, que era un anticomunista, que era un disidente, que era un héroe en Occidente, y había sufrido en carne propia las consecuencias de la represión, estaba diciendo que básicamente Ucrania no tenía derecho a existir y que había partes del sur y del este de Ucrania, incluida Crimea, el Donbass y otras regiones, que evidentemente Rusia no podía renunciar porque era parte de la Rusia histórica, ¿no? Esto lo planteaban sectores, entre comillas, progresistas o disidentes, ¿no? Claro, esta pulsión histórica se mantiene al final. Acaba colisionando con la otra premisa, con la premisa que se plantea desde el otro lado y que Putin mismo en el año 2005 verbalizó de forma muy clara, ¿no? Que al final, para Rusia, el fin de la Unión Soviética fue ni más ni menos que la catástrofe geopolítica más grave y más importante del siglo XX, ¿no? Y esta visión es la que predomina en Rusia y es la que al final acaba llevando a acaba haciendo que las posiciones revisionistas, las posiciones revanchistas y de plantear, ¿no? el fin de la Unión Soviética como una injusticia histórica que dejó a 25 millones de rusos étnicos fuera de las fronteras de la Federación Rusa, que esto en algún momento se tendría que revisar, se tendría que replantear, y lo que estamos viendo ahora mismo, pero ya desde 2014, y en el caso de Georgia desde 2008, no deja de ser una revisión de lo que desde el punto de vista ruso se considera una injusticia histórica, ¿no? Con una mentalidad absolutamente imperial y que ha llevado a defender incluso posiciones genocidas como lo que estamos viendo ahora mismo en el sur y en el este de Ucrania, ¿no? Entonces ese sistema o esa lógica o esa colisión de dos lógicas erróneas por distintos motivos y en última instancia, una lógica que lleva a defender el genocidio,
lo que acaba diseñando por acción y por omisión es un sistema de mala defensa europea o de mala seguridad europea dividido en 3 zonas. Primero, la zona que está bajo protección de los Estados Unidos en base al artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica. Al otro lado tenemos Rusia y entre medio hay una zona gris de países como Ucrania, evidentemente, como Georgia, como Moldavia, que no tienen ningún tipo de protección, ¿no? Tenemos ahí también, evidentemente, el Cáucaso Sur, más allá de Georgia, tenemos pues, el caso de Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Cómo no ha habido posibilidad o la voluntad de construir paradigmas de seguridad que realmente sirvieran para proteger a todos los países del continente europeo y de mantener alguna protección por lo que respecta a la soberanía también. Entonces, dentro de esta lógica de estas 3 zonas, hay una falla central del sistema fundamental, que es la que existe entre Rusia y Ucrania, ¿no? Para Rusia, la pérdida de Ucrania al final era, y desde el punto de vista de la visión que tiene de la historia, como una pérdida de un órgano de la propia Rusia, ¿no? Existe esta visión de la nación rusa como compuesta por 3 partes, ¿no? Por la Gran Rusia, por la Mala Rusia, que le llaman ellos, la pequeña Rusia, en este caso Ucrania, y la Rusia blanca, que sería Bielorrusia, ¿no? Entonces, conforme a lo largo de los años 90, pero especialmente desde el principio de la década del 2000, Ucrania se ha ido reconciliando con su pulsión histórica proeuropea y ha ido avanzando a nivel de integración, sobre todo con las negociaciones del acuerdo de asociación a la Unión Europea, pero antes también, en 2008, cuando intentó por primera vez acceder a la membresía o convertirse en candidata a entrar en la OTAN en la Cimera de Bucarest de 2008, eso acaba generando una reacción por parte de Rusia cada vez más agresiva, cada vez más de negación de este hecho, esta realidad nacional ucraniana, y cada vez recurriendo de forma más evidente, especialmente a partir de 2014, a la agresión contra la soberanía y contra la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Y aquí hay una cuestión fundamental y hay un error también de comprensión, un pecado original de los países occidentales, que se llama Memorándum de Budapest del año 94, cuando precisamente la principal garantía de la que disponía Ucrania para hacer valer sus fronteras del año 91, su soberanía y su derecho a la autodeterminación, que era un arsenal nuclear propio, que en esos momentos era el tercer mayor arsenal nuclear del mundo, después del de la propia Rusia o de Estados Unidos, desde Occidente, sobre todo americanos y británicos, se le fuerza, se la presiona para que renuncie a él y se lo entregue a la Federación Rusa, entonces presidida por Boris Yeltsin, a cambio de unas supuestas garantías de seguridad que el tiempo ha demostrado que eran papel mojado. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué garantías para Ucrania? ¿Y quién las garantiza? ¿No? Y al final volvemos un poco a lo mismo. En esto, o sea, y lo has comentado tú, Cesario, tenemos que ver, porque lo que está en juego también es, por desgracia, lo que está en juego ahora mismo es dónde termina Rusia y dónde empieza Ucrania y viceversa. Tenemos muy claro, evidentemente, que a nivel nacional, y esto, si se miran los estudios sociopolíticos y las encuestas que ha habido sistemáticamente desde el año 91, la inmensa mayoría de la población que habitaba y que sigue habitando en los territorios de Ucrania, en todas las provincias, dentro de las fronteras del 91, se sentía mayoritaria, por encima de cualquier consideración, ucranianos, y estaban a favor de seguir formando parte de ese Estado, pero por desgracia, ahora mismo hay una cuestión que se impone, que es de Realpolitik, y por desgracia Rusia ha conseguido hacerse con el control de 17 y 18% de aumento del territorio soberano ucraniano, ¿no? Por tanto, ahora mismo, por desgracia, está en juego esta cuestión. Y más allá de eso, está en juego también la cuestión de quién va a defender a Ucrania de futuras agresiones rusas. Porque Rusia y Ucrania, guste o no, seguirán siendo vecinos. Y esta pulsión histórica de negación de la soberanía de los pueblos que rodean a Rusia y sobre los cuales históricamente en los últimos siglos
ha tenido un papel absolutamente colonial y de dominación, esta pulsión, nos guste o no, se mantendrá, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica es esa. Bien, para acabar ya, para no alargarme más, al final, esta guerra, y las 2 veces que he estado en Ucrania en 2023, hablando con historiadores, con economistas, con amigos que están en las Fuerzas Armadas, con gente que está trabajando en hospitales, con gente que está ahora mismo trabajando en diferentes sectores, cada uno remando a su manera para mantener y para defender la soberanía de su país y para poder defender la vida y su forma de vida y su forma de entender la vida y la realidad en sus territorios y sus familias y sus casas. Algunos me decían, esta es la guerra, la que estamos luchando ahora, es la guerra que no luchamos en el año 91. Es la guerra que no luchamos en el año 91. Se habla y se ha considerado muchas veces, ¿no?, que al final la disolución de la Unión Soviética fue relativamente pacífica. También es cierto que hubo, en comparación sobre todo con lo que pasó en los Balcanes, también es cierto que hubo conflictos de menor intensidad, conflictos territorializados, media docena, especialmente en el Cáucaso, pero no hubo ninguna gran guerra entre los estados, ¿no?, por la circunstancia histórica absolutamente excepcional de que había un factor que era el de Boris Yeltsin, que por motivos de política interna en ese momento le interesaba una Ucrania independiente para hacerse con el control absoluto de la Federación Rusa, ¿no? Pero eso fue una circunstancia absolutamente accidental e inesperada. Pero lo lógico, y eso lo vieron también muchos sectores en Rusia posteriormente, es que teniendo en cuenta la historia de los últimos siglos y cómo Rusia ha tratado a Ucrania históricamente, no hubieran permitido tan fácilmente que Ucrania consiguiera su independencia, ¿no? Esa guerra que no se produjo ahora, que no se produjo entonces, se está produciendo ahora, por desgracia. Y en este sentido, a través de esta guerra y a partir de esta guerra se está también configurando el nuevo orden europeo. Esta es la gran guerra europea, la primera gran guerra europea desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que como europeos nos tenemos que sentir de algún modo interpelados, pero es una guerra que también nos afecta. Es una guerra que afecta el modo de vida europeo, el modo de entender las relaciones internacionales y los conceptos de soberanía y de autodeterminación en el continente europeo. Por lo tanto, decidan lo que decidan hacer los Estados Unidos, es la obligación moral y política de los europeos de entender esta guerra como una guerra propia y hacer todo lo que esté en nuestras manos para apoyar a Ucrania en su causa legítima, que al final también es la nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Ahora voy a presentar a Rubén Herrero de Castro, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos Telemadrid y One Media, ¿no? B1 Media. B1 Media. Pues tiene la palabra Rubén Herrero. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Oleg por invitarme a este foro. Igual diré palabras que no esperáis, pero por seguro no soy el profesor que creéis que soy. Y será algo diferente. Pero tranquilo, Oleg, que todo será en defensa de la verdad y de la belleza. Antes, sí, alguna consideración, algunas cuestiones que he escuchado, ¿no?, como cuando se ha cuestionado el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel contra las bestias terroristas palestinas. Tienen todo el derecho del mundo a defenderse y nadie ha cuestionado nunca el derecho de los aliados a destruir ciudades alemanas y japonesas para derrotar a un mal supremo y mayor. Como nadie cuestionaría el derecho de Ucrania a entrar en territorio ruso si pudiera, persiguiendo a los criminales nazis Wagner por todos los crímenes que han cometido en Ucrania. Por tanto, los derechos a la legítima defensa, evidentemente, incluyen el ejercicio legítimo de la violencia contra los agresores, los terroristas, los criminales. Consideración número 1, importante. Ucrania ha sido agredida, Israel ha sido agredida y tienen todo el derecho del mundo a defenderse con todos los medios posibles a su alcance, ejerciendo toda la violencia posible y necesaria contra los agresores. Es una guerra.
Fin. 2. No comparto la visión de empresario, moderador, cuando califica a la elección del presidente Trump de riesgo. Yo defiendo con vehemencia al presidente Trump y creo que será una buena noticia su reelección como presidente de los Estados Unidos de América, sustituyendo a un holograma que se llama Joe Biden, con constantes interferencias cada vez que habla delante de los plasmas, leyendo los teleprompter y hablando de familiares muertos, dirigentes que no existen, países imaginarios. Hay que recordar que durante la administración de Donald Trump no hubo un solo conflicto internacional, más allá de toda esa secuencia inacabable de conflictos que, por ejemplo, azotan al continente africano. Pero esto es otra cuestión. Pero las grandes cuestiones internacionales con el presidente Donald Trump no existieron. ¿Cuándo se produjo la agresión rusa contra Georgia? 2008. Contra Crimea, 2014. ¿Quién estaba? Obama. Entonces, con Donald Trump no pasó nada. La retórica que utiliza Donald Trump para hablar en ocasiones es agresiva, no lo vamos a negar. ¿Qué puede pasar cuando Donald Trump vuelva? Desde luego Ucrania no va a quedar a su suerte, ni mucho menos. Esto no va a ser mi aliado es Putin, no. Donald Trump va a poner a este criminal de guerra en su sitio y después colocará a Rusia en el lugar que merece en Europa. Una potencia intermedia, venida a menos, que simplemente debe su poder, su violencia y su agresividad a tener un arsenal nuclear, que por cierto se está quedando obsoleto. Porque esa gran superpotencia heredera de los imperios que habla Putin no tiene dinero para mantener sus fuerzas armadas. Bien, y de ahí el reclutamiento de drogadictos, presidiarios, mercenarios y todo lo que está arrojando en el frente. Porque si lo que está haciendo con Ucrania y los ucranianos es innombrable, lo que también está haciendo con su propia población no tiene nombre. Bien, por tanto, algunas consideraciones previas que no están mal para empezar. Pero yo quiero traer buenas noticias. No llego a ser Filipides todavía, que llevará la palabra, como que sabéis, llevó la palabra victoria de maratón hasta Atenas. Yo estoy seguro que en algún momento un soldado ucraniano llegará a Kiev y dirá victoria. Rusia va a perder. ¿Por qué va a perder? Porque no puede ganar. Aquí ya diréis, bueno, Aristóteles, Rubén Herrero, a la par. No. Es que no puede ganar porque si gana Rusia, Europa desaparece. Lo más parecido a una enajenación mental similar a la que tenía Adolf Hitler es Vladimir Putin. Vladimir Putin vive en una Rusia imperial, el imperio de los zares, la Unión Soviética. Todos recordamos la patética entrevista que le hace Tucker Carlson al presidente, bueno, al criminal de guerra Putin, y habla 20 minutos de que si en el siglo IX los Rus, que si en el siglo XIII, entonces nosotros los españoles, en el siglo XV, pues tiembla mundo que volvemos, porque merecemos el mundo, estuvimos en 4 continentes. Es decir, la cuestión de Putin es lo más parecido a una enajenación mental nacionalista absoluta como la que tenía Hitler. Y esto tiene que ser destruido, como tuvo que ser destruido Hitler en su día. Dresde, Hiroshima, Nagasaki, claro, es que si no, no te cargas a Hitler. Por tanto, yo estoy completamente en contra de cualquier negociación. Esto es unconditional surrender, rendición incondicional de los rusos, que abandonen por completo el territorio ucraniano, Crimea incluida. Y esto, creedme, va a terminar así. Tarde o temprano, Ucrania triunfará, porque Rusia no puede ganar, porque si gana Rusia se termina Europa.
Y si se termina Europa, esto es un sálvese quien pueda, ¿no? Estamos en un entorno anárquico internacional que significa la ausencia de poderes supranacionales para dirimir. Por eso, agradeciendo la gran explicación que ha dado el magistrado, también otra ponente que hablaba del derecho internacional, en un entorno anárquico internacional, donde no hay autoridad supranacional, el derecho internacional es derecho blando. No sirve para absolutamente nada. Solo sirve la potencia de fuego. De ahí el craso error de que Ucrania se desarmara de sus armas nucleares. Craso error. Firmando unos tratados, evidentemente había otros dirigentes, firmando unos tratados con alguien como Rusia. Entrego mi arsenal nuclear, pero ¿cuándo en la historia alguien se ha desarmado o ha perdido poder voluntariamente? Nunca. Una de las rarísimas excepciones es Ucrania, que entrega su arsenal nuclear. ¿Cuál es la palanca que tiene Putin? Las armas nucleares. Bien, si Ucrania tuviese armas nucleares, esa palanca en la guerra termina. ¿Por qué creo que es necesario para el futuro alguien como Donald Trump en el escenario internacional? Porque cuando Rusia dice por boca de Donald Trump, por boca de Vladimir Putin, ¿puedo lanzar un arma nuclear táctica en un territorio despoblado de Ucrania para demostrar mi voluntad de utilizar armas nucleares? Necesita que en Estados Unidos haya un presidente capaz de lanzar un arma nuclear táctica en un territorio despoblado ruso, para equilibrar la balanza y decirle: no te muevas un milímetro, que por ahí va la presidencia de Donald Trump. Para equilibrar la balanza. ¿Por qué va a ganar Ucrania? Porque, lo ha dicho Abel, y esto es verdad, tiene también esa parte, ¿no?, de egoísmo, de la zona de confort, de la Unión Europea de los fariseos, de la Unión Farisea, en la que operamos, abandonando el proyecto liberal y de las patrias que dio lugar a la Unión Europea, porque luchan nuestra guerra. Básicamente por eso. Y por eso les estamos dando armas, dinero y todo lo que haga falta. Porque los soldados los están poniendo ellos. Y yo sigo sin entender cómo no aumentamos más y más la ayuda. El presidente de la República Checa tiene localizado en este momento un arsenal internacional para darle a Ucrania y está buscando donantes internacionales para comprarlo. No entiendo cómo la Unión Europea, en vez de tirar el dinero en políticas ideológicas estériles que nos han llevado a la ruina energética y moral en Europa, no entiendo cómo no coge ese dinero y arma hasta los dientes a los ucranianos, que bastante están haciendo. Han contenido a la bestia rusa 2 años. 2 años conteniendo a los rusos. Están luchando nuestra guerra, porque si cae Ucrania, cae Moldavia, cae Rumanía. Claro, y aquí es donde la Unión Europea y ya todo el mundo, por eso están como están. Cae Finlandia. Y Finlandia forma parte del sector premium de la sociedad internacional que no puede caer. Es triste que toda nuestra preocupación y desasosiego es por la caída de Finlandia, no particularmente por la de Ucrania. Y por eso yo sí creo, ¿no?, que Ucrania terminará derrotando, porque recibirá el apoyo completamente necesario, ¿no? Pero claro, en este camino siniestro de ruso y de sus criminales de guerra, claro, nosotros integramos la energía a Rusia. Declaramos de forma inconsciente la energía nuclear como una energía contaminante. Y claro, entregamos la energía a los rusos. Es completamente enloquecido lo que hemos hecho en Europa. Y ahora, claro, pagamos el desastre de haber entregado a Rusia el papel de proveedor de energía. Muchos países como Polonia y otros ya están haciendo todo lo que pueden para salir de la dependencia energética rusa, ¿no?
Y la cuestión de Vladimir Putin, ¿no? Cuando yo me refiero a él como un enajenado y las causas de su derrota están en su política exterior. Una política exterior que se denomina en relaciones internacionales aventurera. No quiere decir aventurera en el sentido de los conquistadores españoles. No. Quiere decir que los procesos de toma de decisión tienen que ser racionales. Moverse por parámetros y coordenadas objetivas. Es decir, tomo una decisión con valores objetivos. ¿Cuándo mi decisión entra en el ámbito de la distorsión? Cuando introduzco elementos subjetivos. ¿Por qué el nacionalsocialismo finalmente es derrotado? Porque su política exterior era aventurera en un sentido, introducía un elemento subjetivo en su política exterior, el racismo. Esto quiebra de base todas las decisiones que tomas. Y a partir de ahí, ¿qué podría salir mal? Todo, recordemos, ¿no?, lo que podría haber sido Alemania y cómo termina Alemania en el año 45. Pues un erial. Le va a suceder lo mismo a Putin. Un racista enajenado que vive en el siglo IX y no sé qué historias contaba el otro día, todas mentiras, no le creáis ni una palabra de lo que dijo, que los Rus, que el otro. Un racista enajenado que cuando hablaba Lavrov, otro criminal de guerra a su servicio, hablan de desnazificar Ucrania. Y le dice un periodista a Lavrov, por si acaso no se había dado cuenta, pero si el presidente Zelensky es judío. Y dice Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, no uno de los drogadictos o borrachos que alistan para tirar como carne de cañón en el frente. Dice Lavrov, como Hitler, que también era judío. Y así, con este argumento de desnazificación y los Rus del siglo IX, invado y ataco un país que tiene todo el derecho del mundo a estar en la Unión Europea, a estar en la OTAN, como si se quieren apuntar a ASEAN, que es una asociación en Asia, o a la Unión de Estados Africanos. Es que son un país soberano, que pueden hacer lo que quieran. ¿Quién es Putin para decir quién opera o no en Ucrania y qué hace Ucrania con su destino? No es nadie. Su política exterior aventurera, cuajada de valores subjetivos, le llevarán al desastre. Y su logística le llevará al desastre. Sigue mandando carne de cañón al frente. Les dicen que van a tercera línea del frente. Los ponen en primera línea del frente. ¿Quién tiene más moral de combate? ¿Un soldado ruso? No os cuento los drogadictos o los presidiarios. ¿O un soldado ucraniano que está combatiendo por su patria? Como dice la poetisa ucraniana, y aquí va, cuando se refiere en un poema muy famoso suyo a un soldado que yace, dice, balas llamadas vida en su mano. Claro, la moral de combate, la logística rusa no tiene la demografía que tenían en la Segunda Guerra Mundial. Su economía colapsará. No tienen la capacidad logística de seguir resistiendo y no tienen la moral de combate. Y Occidente, por las razones que os he dado, y Estados Unidos, por las razones que os he dado, apoyarán a Ucrania. Es verdad, no lo están haciendo en el tiempo y la forma necesarios. Pero creedme, amigos, que habrá un soldado ucraniano que más pronto que tarde llegará a Kiev y dirá victoria, Slava Ukraini. Tiene ahora, para concluir la palabra, Álvaro Peñas, analista internacional, especializado en Europa del Este, redactor de Deliberatio EU, colaborador de The European Conservative, el American y otros medios europeos. Bueno, gracias a todos, gracias Oleg por la invitación. Bueno, después de la intervención de Rubén, está complicado concluir esto, ¿no? Bueno, yo quería hablar un poco en la línea también de lo que estaba comentando Abel antes, sobre el fin de la historia. De hecho, era algo que quería comentar, ¿no? Que es el gran problema por el que nos encontramos en esta situación. Básicamente porque Occidente dejó de serlo.
Hace poco he estado en Madrid, hay una exposición sobre el muro de Berlín, si alguno vais por Madrid es muy interesante verla, y hay una cosa muy llamativa, que es la competición que hubo entre Berlín Oriental y Occidental en el momento en el que todavía no estaba el muro construido. Como os podéis imaginar, el poder soviético quería demostrar que el paraíso socialista era una maravilla, entonces hicieron una enorme avenida, la avenida Stalin, por supuesto, y bueno, querían demostrar que su modelo era mucho mejor que el occidental. Sabemos lo que pasó, al final hicieron un muro y cualquiera que quería cruzar al otro lado lo mataban, ¿no? Para que no escapara del paraíso. En aquel momento, Occidente, que está combatiendo un enemigo, quiere ser mejor que su rival. Y eso es lo que le da fuerza. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el rival pierde, la Unión Soviética se deshace y parece que toda esa fuerza, ese espíritu se pierde y se entra en una etapa de complacencia, de creerse el fin de la historia y al final pues, nos lleva a una situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? El principal problema que hay, el principal problema que yo creo que afecta a que no se ayude a Ucrania como hay que ayudarla, es una cuestión de mentalidad. Hay un ejemplo muy llamativo, que es como cuando la alcaldesa de París está en Kiev y le dice a Klitschko, el alcalde, le dice que bueno, que ahora cuando se reconstruya la ciudad que pueden aprovechar para hacer carriles bici. Claro, por ejemplo, en Vilnius, en la capital de Lituania, cuando empieza la guerra, lo que se estaba preguntando la gente es, oye, si algún día nos atacan con misiles, aquí que no tenemos un metro, ¿dónde nos escondemos? Es decir, son dos visiones del mundo, de un mismo occidente, completamente diferentes, ¿no? Pensar en algo, en un mundo quizá pues, que se ha acabado ya, ese mundo quizá de fantasía o de Disneylandia, y un mundo real, ¿no? Siempre comento el caso, por ejemplo, también de los museos, ¿no? Yo soy muy aficionado a visitar museos militares. He estado en muchos museos militares en Europa del Este, he estado en Polonia, prácticamente en todos los museos que he estado, en varias ciudades. Cuando he ido allí me he encontrado a niños visitando el museo. O en los países bálticos. Recuerdo, por ejemplo, en Riga, en la capital de Letonia, ver al profesor, un grupo de niños, hablándoles de cómo fue la declaración de independencia de Letonia en 1918, ponerse una guerrera y contárselo allí, ¿no? En Europa Occidental eso no ocurre. No se habla de historia, no se habla de las guerras, no se habla de lo que significa perder la libertad. Y claro, se nos ha olvidado lo que significa poder perder la libertad porque pensábamos que nunca la íbamos a perder. Hemos tenido también pues, unas políticas completamente en contra de lo que es el gasto en defensa, o te decían que los ejércitos son inútiles, una serie de cosas que, claro, ahora cuando de pronto nos dicen el Estado Mayor británico, el Estado Mayor de Finlandia o de Noruega, te dicen, oye, ¿no? Que de aquí a unos años podemos tener una guerra, pues claro, ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo convencemos a la gente de alistarse en el ejército? ¿Cómo hacemos que la gente comprenda que es necesario defenderse? Es muy complicado. Y claro, Ucrania está pagando eso. Ucrania está siendo ahora mismo el escudo de toda Europa y está pagando esa situación con un precio pues, brutal, ¿no? Con una cantidad de vidas perdidas tremendas. Aún así, esa mentalidad ingenua que ha habido durante tanto tiempo en Occidente también explica muy bien por qué las narrativas de la propaganda rusa han funcionado tan bien. Porque ya no somos capaces de reconocer al enemigo. Y ese es el principal problema que tenemos. La incapacidad para diferenciar el bien del mal. Por ejemplo, cuando empezó la guerra, yo que he participado en debates en varios medios de comunicación, pues tenías que estar explicando que un país que agrede a otro es el agresor y que el país que es invadido es el agredido. Lo cual es absurdo porque es algo evidente, pero lo evidente mucha gente no es capaz de entenderlo. Y desgraciadamente hemos estado viendo eso. Ahora Europa quiere cambiar. Europa también, ante la situación con lo que ha dicho Estados Unidos, veremos si es así o no, pero tiene que tener una industria armamentística, volvemos a lo mismo, eso se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero se ha estado otras cosas, se ha estado en pensar en agendas verdes y tal, que pueden estar muy bien, pero claro, cuando tienes que construir armas, necesitas industria pesada para construir armas. No se pueden construir armas en granjas ecológicas. Y ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto fundamental. Respecto a la situación ahora mismo, o lo que habéis estado comentando también, las posibilidades de cómo se podría arreglar la situación, llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Yo soy de la opinión de que ningún acuerdo de paz en el que Rusia gane algún tipo de ventaja va a ser un acuerdo de paz real, simplemente va a ser una tregua para que Rusia se prepare más y vuelva al ataque, porque eso es evidente, de hecho es lo que están repitiendo una y otra vez. Para Rusia, para Putin, la amenaza no es la OTAN, la amenaza no es, el batallón Azov, la amenaza es la existencia del Estado ucraniano. Lo que se quiere es la desaparición del Estado ucraniano. Y una vez ese Estado desaparezca, iremos a por otros. Los países bálticos sabéis que están haciendo una línea defensiva, búnkers de todo tipo. Eso no puede ganar una guerra,
Pero están haciendo eso porque en caso de un ataque ruso, la guerra dure bastante tiempo para que pueda llegar ayuda. No sé si recordáis que a la semana de la invasión en la televisión rusa se hablaba de cómo invadir los países bálticos. Y si la invasión rusa hubiera tenido éxito, si hubiera sido esa operación militar especial de 3 días, muchos de los que hoy ahora están diciendo que esto es inaceptable, habrían dicho, bueno, esta es la realidad, vamos a negociar porque la vida tiene que seguir. Es decir, la situación que hay ahora, por un lado, ahí parece que en Europa por fin se están dando cuenta, es verdad que vamos tarde, como siempre, pero que realmente la solución nunca puede pasar por conseguir que Rusia consiga alguno de sus objetivos, porque si no simplemente vamos a tener una guerra en poco tiempo. ¿Cómo evitas una guerra en poco tiempo? Desde luego no con un papel. Se ha demostrado. El memorándum de Budapest no valió para nada. Otros tratados que se han firmado con Rusia no han servido absolutamente de nada, porque es que no les importa no respetarlos. Estamos hablando de que no tienen la misma lógica que tenemos nosotros. Lo vemos en muchos detalles, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que ha matado a Navalny, ¿qué sentido tiene? Pues para nosotros igual no tiene ningún sentido, claro. Igual nosotros no cogemos, es que aquí no cogemos a un preso político y lo matamos en la cárcel. O lo mandamos a un gulag y lo matamos en la cárcel. No lo hacemos. Entonces, para nosotros no tiene sentido. Para ellos sí tiene muchísimo sentido. Lo mismo que le envenenaron o lo mismo que han hecho otra serie de cosas que nos parecen irracionales, ¿no? Hay un tema muy importante y creo que eso es fundamental. Antes, por ejemplo, se comentaba la posibilidad de la OTAN, ¿no? Pero sin misiles ni bases. Y esto es un error que se ha cometido. Y hay un ejemplo muy bueno, además, que me comentó un buen amigo polaco, ¿no? Me decía, mira, nosotros queremos tener bases americanas en Polonia. Y no porque nos guste McDonald's o las hamburguesas, sino por una razón. Porque queremos tener estas tropas aquí, como por ejemplo los letones, los lituanos y tal, tienen soldados españoles, italianos de otros países. Porque en 1939, mientras Alemania estaba atacando Polonia, se reunieron británicos y franceses y les dijeron a los polacos, oye, que no vamos a atacar a los alemanes por el oeste. Mucha suerte, estamos con vosotros, os llevamos en nuestro corazón, pero bueno, ahí os quedáis. Y todos sabemos lo que pasó después. Luego la Unión Soviética fue a liberar a los que estaban oprimidos, la misma excusa de siempre, la misma retórica de siempre. Y bueno, sabéis lo que vivió Polonia, que no fue libre pues hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, no puede haber compromiso en ese sentido. La única forma, y lo único que respeta, y lo estamos viendo, en este caso Putin y su camarilla, es el poder militar. Y eso es lo único que realmente se puede hacer y la única solución, o la única ayuda real que se puede mandar es armamento y considerar las posibilidades, igual, como ha pasado hace poco Polonia, ha dicho que el armamento que ellos han entregado se puede utilizar para atacar territorio ruso. Porque no hay que tener miedo, porque si tienes miedo ante el matón del colegio, el matón te pega, te roba la chaqueta y te quita el bocadillo. Y bueno, creo que vamos a ver en muy poco tiempo qué tal es esta respuesta europea y esperemos por el bien de todos que sea una respuesta que ayude a Ucrania y que nos ayude a todos, porque como bien han dicho por aquí, está nuestra guerra. Muchas gracias. Permitidme hacer algunas breves consideraciones sobre las intervenciones de los tres ponentes, que me han parecido muy interesantes, aunque no las comparta al 100% o en todos sus extremos. Me han parecido sugerentes las tres aportaciones. Sobre la intervención de Abel quiero añadir un detalle. Es importante recordar que Putin ha roto un pacto, no sé si escrito o no escrito, de las élites soviéticas cuando desintegraron la Unión Soviética, que era el de respetar las fronteras heredadas. Las fronteras heredadas son absurdas, se las inventó Stalin, son artificiales, pero más vale no tocar el mapa. Creo que fue un criterio razonable, pragmático. Pues es evidente que Putin se ha pasado por el forro este acuerdo. Por lo tanto, cuando dice que Ucrania ha roto el acuerdo, no, perdone usted, el acuerdo lo ha roto Putin, porque hubo un acuerdo en el año 91 de no tocar las fronteras heredadas. Por tanto, principio de intangibilidad territorial. Si empezamos a hacer una revisión histórica de que esto hace 500 años fue mío o fue tuyo, no tiene solución. Por lo tanto, fue una buena solución pragmática, no toquemos las fronteras. Con este acuerdo garantizamos la integridad territorial de Ucrania. Ucrania entregó el arsenal nuclear. A toro pasado, se equivocó, sí, claro, pero esto lo sabemos ahora. Pero en el año 91 la operación parecía lógica, parecía razonable. Cedemos el arsenal nuclear y
todos nos comprometemos a garantizar las fronteras que hemos heredado. Si Ucrania hubiera conservado el arsenal nuclear, esta guerra no hubiera estallado. Y por eso todos los dictadores del mundo mundial, como el tirano de Corea del Norte o los ayatolás de Irán, buscan, bueno, el tirano de Corea del Norte ya la tiene, y los ayatolás van en busca, el de iraníes, en busca del arsenal atómico. ¿Tienes arma atómica? Estás blindado. Estás blindado. Bueno, Ucrania no ha tenido esa suerte. Sobre la intervención de Rubén, a ver, quiero añadir, haré tres breves comentarios. ¿Por qué digo que Trump puede ser un riesgo? Al margen de que ideológicamente estoy muy lejos de su punto de vista. Porque él ha dicho que la guerra se acaba en 24 horas. Vamos a ver, en febrero del año que viene la guerra se acaba. Y ahora estamos en una guerra de posiciones. La guerra está estancada. No creo que el frente se vaya a mover mucho de aquí a diciembre. Si Trump cumple lo que dice y cierra el grifo de la ayuda militar, Ucrania va a llegar en muy malas condiciones a la negociación, que inevitablemente se va a tener que abrir. Y por eso digo que es un riesgo, porque creo que si Trump dice que quiere acabar la guerra en 24 horas, eso significa que Ucrania ha conseguido una buena posición militar. Dudo que de aquí a febrero del 25 la haya conseguido. Ojalá. Segunda consideración, el concepto de victoria es muy diferente en Rusia o en Ucrania. Es lógico que para los ucranianos la victoria significa echar totalmente a Rusia, al 100%. Y para Rusia la victoria es ocupar totalmente Ucrania, claro. Creo que ninguno de estos dos escenarios se va a dar. Ninguno de estos dos. Por tanto, creo que ni Ucrania va a poder echar al 100% a Rusia, ni Rusia va a poder, afortunadamente, ocupar toda Ucrania. Por tanto, la guerra va a quedar en tablas. ¿El riesgo cuál es? Que desemboquemos en un escenario a la coreana. No habrá paz, habrá armisticio, habrá dos Coreas, dos Ucranias, y esto puede durar indefinidamente. Es un escenario muy malo, pero es un escenario posible. Finalmente, la cuestión nuclear, el arma nuclear. Cada vez que Putin dice, cuidado, porque si tenemos riesgo existencial, usaré el arma nuclear. Cada vez que Putin dice eso, quiere decir que le están yendo muy mal las cosas militarmente. Es todo un síntoma. Pero fijaros que cada vez lo dice menos. ¿Por qué? Porque por las informaciones que tengo, China le ha dicho, por ahí no. Olvídate de las armas nucleares. China, la dictadura china, es el principal sostén económico de Putin. Gracias al apoyo económico de China, que le compra el gas y petróleo, aparte de la India, pero sobre todo China, y además luego las armas de Irán y de Corea del Norte, pero el apoyo económico chino es fundamental. Y para China, que yo sepa, el uso de la arma atómica es línea roja. Creo que en la práctica es un escenario casi inverosímil. Puede pasar todo. Un Putin desesperado y enloquecido, pero dudo mucho que lleguemos al apocalipsis nuclear. Todo puede ocurrir, pero me parece en principio muy poco probable. Y sobre lo que ha dicho Álvaro, yo creo que el principal peligro para Rusia, la Rusia de Putin, es que no solo que Ucrania consolide su independencia, y yo creo que está garantizado, al menos sobre el 80% del país, y espero que sea más dentro de poco, sino que lo que más le preocupa es una Ucrania democrática. Y a medida que la democracia avance en Ucrania, puede tener algunas deficiencias, pero se va perfeccionando. Esto es un riesgo mortal para la autocracia rusa, porque es un ejemplo, es un contagio. Una Ucrania plenamente democrática le hace muchísimo daño a la autocracia rusa. Esa es su principal preocupación. Y luego, la guerra ha tenido como efecto, no sé si paradójico o no, pero real, de reforzar más que nunca la identidad nacional ucraniana. Putin niega la existencia de la nación ucraniana diciendo que fue un invento de los bolcheviques. No querías nación ucraniana, hoy la tienes más que nunca. Cuando Putin dice desnazificar, ¿sabéis lo que está queriendo decir? Desucraneizar. Él utiliza de forma absolutamente absurda, impropia, una retórica grotesca, cuando el primer nazi es él. En realidad, es una mezcla de nazismo y estalinismo, dos totalitarismos prácticamente idénticos. Cuando él dice desnazificar,
lo que está pensando es acabar con la nación ucraniana. Y finalmente la cuestión de el ingreso de Ucrania en la OTAN. No tengo ni idea, no lo sé. Creo que es verdad que ese sería su gran escudo, pero es que no sé cómo acabará la guerra, digamos, no sé qué pasará en los próximos meses. Veo difícil, no imposible, difícil que Ucrania acabe teniendo bases militares de los Estados Unidos, pongamos por caso, y misiles. No es imposible. Pero para que eso ocurra, Rusia tendría que experimentar severas pérdidas militares. Para conseguir eso, mis colegas los expertos en asuntos militares me han dicho, bueno, esto también se ha escrito, un ejército atacante necesita 3 veces más efectivos que el que se defiende. Y en estos momentos la situación es de 50-50. Veo casi imposible poder romper el frente ruso de las 3 líneas defensivas que ha creado. A ver, la gran hazaña de Ucrania, y esto sí que sería mortal para Rusia, para Putin, sería cortar el corredor territorial. Porque ahora el mar de Azov está totalmente en manos de Rusia. Pero cortar en 2 el corredor territorial que une el Donbass con Crimea, eso sería un mazazo. Y no es imposible. Por lo tanto, creo que habría que concentrar una vez más todo el esfuerzo militar de Ucrania en romper el corredor territorial. Ahora, esto solo será posible si el señor Scholz se decide, por ejemplo, a enviar los misiles Taurus. Lo pongo esto como anécdota, y así sucesivamente. No hacen falta botas sobre el terreno, hacen falta armas. Los ucranianos están dando la vida por Europa y por su país. Por lo tanto, lo que necesitan son desesperadamente armas. Y por lo tanto, creo que aquí sí que la timidez de algunos gobernantes occidentales es un serio riesgo para Ucrania. Por mi parte es todo. Yo quería decir algo. Escoger. Las relaciones internacionales, tal y como están en un entorno anárquico, es una cuestión de potencia de fuego. Hay que aniquilar hasta el último soldado ruso que pise territorio ucraniano. Hacerles saber que no son bienvenidos, ahora ni nunca jamás. Rusia utiliza la fuerza y es sensible a la fuerza. No cabe negociación, no cabe, bueno, que esto se acabe, quedaros con un poquito de Crimea, a lo mejor un poquito del Donbass. Todo lo que no sea que Ucrania termine por completo con el invasor ruso en su territorio, nos deja a las puertas de otro conflicto o de otra guerra. Si algo nos ha enseñado la historia, que ya no sé cuántas veces más nos lo tiene que recordar, es que los fenómenos de apaciguamiento terminan muy mal. Cuando tú tratas de apaciguar a las bestias, crees que la bestia al final no te come porque he sido bueno con ella, te devora. La bestia te devora. Y todos los fenómenos de apaciguamiento, ¿cómo terminan? A Hitler había que haberle pegado un tiro en el año 33. Haberle reventado la cabeza. Una bala y se acaba el problema. Ah, ¿no quisiste gastar una bala? 50 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, es que estamos ya cansaditos de que los soldados ucranianos den la vida por nosotros. Uy, europeo acomodado. Perdón que te molestemos, que no te dejamos ver el reality show para horteras de bolera ese que estás viendo. Disculpa, que te estamos molestando mucho. Todos los recursos para Ucrania, hasta aniquilar por completo al invasor ruso, nunca bienvenidos, porque el apaciguamiento, las balas que no gastemos para aniquilarlos hoy, las gastaremos multiplicadas N veces en el futuro. Esto es una constante de la historia. A los dictadores, a los nazis y a los comunistas no hay que darles un centímetro. Ni un centímetro, porque vuelven, te devoran. Y es lo que nos enseña la historia. No puede haber una negociación sobre nada. Volverán. Volverán. Han roto todos los tratados que firman porque viven en un sueño de política exterior. El Tratado de San Petersburgo del año 1875, roto por los soviéticos y cogen los territorios del norte a Japón.
todo lo que han firmado con Ucrania, todo lo que han firmado no vale para nada. Solo entienden la fuerza. Y en relaciones internacionales hay que utilizar la potencia de fuego. Porque quien utiliza la fuerza es sensible. Y solo así el agresor comprende, cuando estalla su cabeza, lo que es utilizar la fuerza. Y por tanto, yo estoy completamente en contra de cualquier proceso de apaciguamiento que no sea terminar con todos y cada uno de los invasores rusos y la retirada por completo del territorio. Y se puede hacer, Sareo. Ojalá. Créeme, se puede hacer. Se nos está haciendo muy tarde, pero Abel quiere intervenir. Sí, nada, he ido tomando algunas notas sobre algunas de las cosas que se han ido diciendo. Aquí, para empezar, sobre hasta qué punto Rusia ha considerado Ucrania como una realidad soberana después de la caída de la Unión Soviética. Y esto viene también de la tradición propiamente soviética de la doctrina Brezhnev de considerar, y esto se heredó, ¿no? Después del año 91, o sea, una de las condiciones o de las características que rodearon la creación de la comunidad de estados independientes, que al final era como ha sido una cosa bastante inservible, pero en su momento se la conceptualizó como un mecanismo para llevar a cabo una especie de divorcio civilizado, ¿no?, que lo llamaban. La letra pequeña, y esto ha sido cada vez más presente en los discursos de Putin los últimos años, era que los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes eran naciones soberanas de segunda, y existía una conceptualización de la soberanía condicionada. Y esto ha sido explicitado por activa y por pasiva por mandatarios rusos, y está en el papel del artículo infumable que escribió Putin en julio del 2021, que se llama sobre la inseparabilidad histórica de Rusia y Ucrania, alguna cosa así, donde literalmente dice: la única forma que tiene Ucrania de poder ser soberana es de la mano de Rusia. Es decir, ya no os encargamos nosotros de vuestra soberanía, porque vosotros sois una cosa menor, sois el hermano pequeño y no sois una cosa adulta como para poder decidir y tomar decisiones sobre vuestro destino. Entonces, al final, la condición o sea, la letra pequeña de por qué respetaban la integridad territorial de las fronteras ucranianas del 91 era a cambio de que Ucrania no se alejara geopolíticamente de Rusia. En el momento en que se aleja de la madre o del padre, ¿no?, pues Rusia dice: vale, rompo la baraja y a partir de aquí dejo de reconocer esta integridad territorial, porque al fin y al cabo tú no eres una cosa plenamente soberana como lo que es Rusia o como lo que es Estados Unidos o Alemania, que una jerarquización, una idea jerárquica del ordenamiento internacional que está en la cabeza del neoimperialismo ruso y que es muy propia del siglo XVIII y del siglo XIX, y que también se reivindica un poco con lo que fue los acuerdos de Yalta, ¿no? Al final, en Yalta se sientan tres señores con unos mapas, decidir qué se quedan unos, qué se quedan otros. Para Putin esto sigue funcionando de la misma manera, y su aspiración es en algún momento sentarse o con Biden o con Trump o con quien sea y hacer lo mismo en relación a Ucrania y en relación a la Europa Oriental, ¿no? Entonces, aquí es importante entender la mentalidad del adversario o del rival, en este caso geopolítico, sobre todo para captar hasta qué punto es difícil, y bueno, lo de las negociaciones, evidentemente, sin entrar en esta dimensión, pero estoy bastante de acuerdo en el sentido de que con un adversario que opera de este modo es importante mostrar determinación y mostrar fuerza, porque es el único lenguaje, es el único idioma que se entiende en Rusia, ¿no? Y no solo en Rusia, evidentemente, pues en Turquía, en Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Y en este sentido, muy de acuerdo con lo que has comentado, ¿no?, de la percepción que existe en la Europa Oriental sobre cuestiones relacionadas con la guerra o con la propia historia, ¿no? En la Europa Occidental, especialmente en Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, esta mentira de los 50 años de paz realmente fue de consumo generalizado, ¿no? Claro, era una concepción muy pequeña, incluso reaccionaria de lo que son las relaciones internacionales y de lo que es el propio continente, como si el continente estuviera reducido, como si el continente terminara en Berlín, que el continente fuera de Portugal a Berlín, ¿no? Entonces, claro, los países de la Europa Oriental, incluidos los Balcanes y del Cáucaso también, están más conectados con la historia. Y su exposición a Rusia y el hecho de haber sufrido
el imperialismo ruso en sus diversas manifestaciones durante los últimos siglos y también durante los últimos 80 años, los mantiene más conectados a la idea también de la guerra, ¿no? Al final, aquí nos hemos creído en Occidente, esta parte de Occidente, que la guerra era una cosa del pasado. Y que la guerra quedaba como ya, bueno, un instrumento obsoleto que no era necesario y por lo tanto podíamos delegar nuestra seguridad a un agente externo como son los Estados Unidos. Y ahora nos encontramos con que la historia nos está dando una hostia en la cara con la mano abierta y estamos mostrándonos como de entrada incapaces de reaccionar, ¿no? En febrero del 22 había como un pánico. ¿Qué está pasando? Guerra en Europa. Esto ya no se hacía de esta manera. Esto no se hacía así. Tanques avanzando hacia Kiev. ¿Pero qué es esto, no? Entonces, claro, bueno, aquí hay que ponerse las pilas y hay que reconectarse y hay que actualizar. Y aquí, acabo ya, brevemente. Primero, hay que entender que Europa tiene que poder defenderse a sí misma y en este caso hay que llenar de contenido lo que es la idea de la soberanía en defensa y de esta autonomía estratégica que se ha hablado tantos años, pues es que ya no hay más margen para perder el tiempo. Y aquí hubo una reunión bastante interesante hace 3 días en París, un summit de unos 20 países europeos convocados por Macron, que se ve que hubo algunas decisiones importantes para mejora e intensificación de la cooperación entre países europeos en materia militar, sobre todo pensando en apoyar a Ucrania de forma más eficiente y efectiva en una situación grave como la que hay ahora mismo. Pero a mí lo que me pareció más interesante fue en la rueda de prensa, como respuesta a una pregunta de un periodista, Macron formuló una frase que se parecía a la que Biden formuló hace un año largo cuando dijo apoyaremos a Ucrania el tiempo que haga falta. Hace unos meses Biden matizó y dijo apoyaremos a Ucrania el tiempo que podamos. Macron dijo haremos lo que haga falta para evitar que Rusia gane esta guerra. Claro, hay que llenar estas declaraciones de contenido, estas verbalizaciones de voluntad hay que llenarlas de contenido. Y por otro lado, es importante desenvolupar una teoría de la victoria propia. Ucrania tiene una teoría de la victoria, Rusia tiene una teoría de la victoria, Occidente y Europa, en este caso, no tiene una teoría de la victoria. Nos hemos limitado hasta ahora a intentar evitar que Ucrania perdiera esta guerra. Por miedo, evidentemente, sí. Por miedo a estas líneas rojas que iba trazando Putin con la amenaza del fantasma nuclear, ¿no? Y lo que has dicho de China es muy relevante en este caso. Todas estas líneas han sido cruzadas y aquí no ha habido ningún tipo de ataque nuclear, ni se le espera. Es importante desenvolupar esta teoría de la victoria y hay que tener claros cuáles pueden ser los objetivos militares que puedan permitir al final llegar a una solución política a este conflicto, pero siempre, y lo más importante, yo creo que es una cosa fundamental, hay que ponerse a disposición de la voluntad que tengan los propios ucranianos. Es decir, no imponer una visión en el sentido de decir hasta aquí se puede llegar, sino decir, vale, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Y a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para ayudarlos, ¿no? Yo quería añadir una cosa por lo que estabais comentando antes, que creo que es relevante, ¿no? A lo largo de toda la guerra, yo he entrevistado a ucranianos que están viviendo en España, algunos han vuelto a Ucrania a combatir, y había una cosa, claro, que además he resaltado mucho. En muchos de estos casos eran personas que, pues, su familia, por ejemplo, podía ser su abuelo era ruso, su familia hablaban todo ruso, ¿no? Sin embargo, ahora, pues, todos se esfuerzan en hablar ucraniano, ¿no? Y cuando tú hablabas con estas personas, ves que, claro, antes decías lo de la Ucrania democrática, ¿no? La posibilidad que ellos ven en Ucrania es la posibilidad de tener una vida mejor. Es la esperanza de tener una vida mejor. Es decir, ya saben lo que es el mundo ruso, ¿no? Y no quieren volver ahí. Y es un poco parecido a lo del muro de Berlín. Es decir, cuando tú tienes dos sistemas y ves cómo viven en un sitio y ves cómo tú estás viviendo, tú dices, yo no quiero vivir aquí, yo me quiero ir al otro lado. Por eso no te dejan irte, ¿no? Porque para cualquier tiranía lo peor que hay es la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante entender por qué estamos viendo esa resistencia, que mucha gente también se ha sorprendido, ¿no? Al ver la capacidad de resistencia de los ucranianos. Pero es que cualquiera de nosotros siempre va a querer, pues, para él y para su familia y para los suyos, una vida mejor, ¿no? Y eso no se lo va a ofrecer, desde luego, un tirano como Vladimir Putin. Pues muchas gracias. Yo creo que es demasiado tarde, salvo que haya una o dos preguntas como muchísimo, porque el tiempo se nos ha echado encima. No sé si... Alexander, sí, venga. Adelante.
Antes, primero, muchas gracias por las ponencias, han sido muy interesantes. La pregunta que quiero hacer es, quiero focalizarla en las sociedades de Occidente, que por un lado estoy de acuerdo, que vivimos en un mundo donde mi generación no hemos vivido ninguna guerra, nos creemos que a veces el grifo sale agua, que la seguridad es algo que viene dado, y se ha vendido esa idea de que el ejército es innecesario, que las armas nucleares son malas, que la guerra es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos a Rusia, la sociedad rusa, que vive en esa tiranía. Y evidentemente, como ha dicho el profesor Cesario, el hecho de una democracia, una sociedad que es muy parecida a la tuya, con orígenes comunes, que triunfa la democracia, ese discurso de que Putin es el mal menor para mantener a Rusia estable puede fracasar y puede hacer aguas. La mayor amenaza de Putin es la democracia en los países de su alrededor. Entonces, doble pregunta, a ver cómo lo veis ustedes. Por un lado, ¿creéis posible que Occidente despierte de este letargo y por fin se dé cuenta que para defender la libertad, la democracia, los derechos humanos, incluso toda esta política verde, para defender el carril bici que dice la alcaldesa de París en Kiev, necesitamos primero defender nuestro territorio y defender la seguridad? ¿Creéis, por un lado, que es posible que Occidente despierte y se dé cuenta que la única forma de parar al enemigo es por la vía de las armas, por la disuasión nuclear, incluso si es necesaria? No puede ser como Macron, que dijo... no, si hay armas tácticas no vamos a disparar el arma nuclear. A tomar por saco, con perdón, el principio de la disuasión nuclear. ¿Creéis por un lado que Occidente puede despertar y por otro lado que la sociedad rusa, que muchos de ellos vienen a Occidente? Yo he estado hablando con amigos rusos que dicen este país no tiene remedio, me quiero ir. Gente que hace 4 días defendía o justificaba lo que estaba pasando. ¿Creéis que la sociedad rusa puede colapsar y puede pasar un poco como la caída de la URSS y haber un poco de esperanza? Porque pienso que si esto sucediese sí que sería el fin de la guerra, con una victoria total de Ucrania, que es como todos deseamos y como ha dicho el profesor Rubén. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Yo seré brevísimo. Creo que el mundo occidental, quiero creer que intensificará el esfuerzo militar. Creo que Europa tendrá que encaminarse hacia un sistema defensivo mucho más integrado. Dicho en plata, hacia un ejército europeo. Creo que sí. Oposición rusa está pulverizada. Es un país que está... afortunadamente hay rusos disidentes, pero claro, están absolutamente desarticulados y perseguidos. Si no me equivoco, hay 15.000 rusos que por protestas políticas están encarcelados. Entonces, hay miedo, pues claro. Entonces, la sociedad rusa está dividida en varios segmentos. Los oligarcas solo quieren hacer negocios. No espero ningún golpe de Estado militar, salvo una catástrofe bélica, una derrota espectacular contra él. Los servicios de seguridad, que están controladísimos, los Siloviki, tampoco van a conspirar contra Putin. No me espero nada, por tanto, ni de la policía, ni del ejército, ni de los oligarcas. La pobre sociedad civil rusa, lo poca que hay, está desarticulada. Por tanto, y la mayoría de la población está resignada. Y luego hay putinistas, por si faltaba algo. Por tanto, de Rusia yo, desgraciadamente, no espero ningún cambio. Bueno, yo creo que sí va a haber una respuesta, porque antes han dicho lo del bofetón histórico que nos han dado, pero es verdad, es un tortazo, pero vamos, es un caos casi, ¿no? Entonces creo que sí, creo que por una cuestión de mera supervivencia. Desgraciadamente pasa demasiadas veces, ¿no? Pero hasta que no nos llevan al extremo no parece que no reaccionamos. Respecto a Rusia, mira, hace poco estuve entrevistando a Alexandre Sulga, que dirige un centro de estudios sociológicos en Rusia, hacen encuestas telefónicas, lógicamente no dicen que son ucranianos, y no hacen nunca preguntas directas, pero analizan un poco la sociedad rusa. Y lo que más les preocupa ahora mismo a los rusos es la situación económica, porque tienen una situación económica bastante mala, a pesar de que la propaganda nos diga, o Tucker Carlson vaya al supermercado y se sorprenda de que hay carritos a los que les puedes echar monedas, ¿no? Es bastante curioso. Pero el movimiento que más ha preocupado en los últimos tiempos al Kremlin ha sido el movimiento de las mujeres y de las madres de los soldados. Porque, como sabemos históricamente, en el caso de la guerra de Afganistán, eso fue lo que hizo muchísimo daño al poder soviético. Y, de hecho, están haciendo todo lo posible para desarticularlo. Bueno, sabes que incluso Putin se reunió con unas cuantas madres, todo muy preparado, por supuesto, y mujeres, pero incluso creo que ya les han catalogado alguna de las asociaciones como organización extranjera, que es la forma para mandarte directamente a la cárcel, ¿no? Entonces es muy complicado, es lo que estaba comentando, es muy, muy difícil. Pero bueno, claro, si la situación sigue empeorando, puede que llegue un momento dado en que haya algún tipo de reacción civil. Desgraciadamente, la respuesta me imagino que será pues la que ha habido hasta ahora, ¿no? ¿Quieres decir algo vosotros? Sí.
Muy breve. ¿Despertará la sociedad en Europa? Creo que hay síntomas de que está despertando. Y los tibios y los fariseos de la Unión Europea, con su pelito lleno de florecitas, están comprendiendo que la realidad internacional es una cuestión de potencia, de fuego, de orden y de disuasión. Como decía el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, Ronald Reagan, paz a través de la fuerza, porque en un entorno anárquico internacional no hay otra posibilidad. Y o Europa despierta o Europa se muere. Creo que ante la opción de la muerte, hasta los fariseos le tienen cierto apego a su vida y gastarán, espero, lo que tengan que gastarse para que esto triunfe. La posibilidad de Rusia, cuando Rusia sea derrotada, es el único momento en el cual que este criminal de guerra de Vladimir Putin estará en algo de riesgo. Pero estos dictadores suelen resistir mucho. Y esta es la situación brevemente tal y como yo la veo. Habrá que juzgarlo, como dijo el magistrado, in absentia, y en el primer momento que le traicione su círculo interno, porque terminan traicionándole, con suerte le veremos en una prisión subterránea de por vida, y si en el traslado a la prisión vuela o silba una bala, no seré yo quien tenga mucha pena por este criminal de guerra. Sí, nada, muy brevemente. El cambio de paradigma en las sociedades europeas, a mí me da la sensación que se está produciendo ya. Solo hay que ver las encuestas de opinión sobre, de una parte, todo lo que implica apoyo a Ucrania, después todo lo que implica construir y fortalecer una estructura de defensa europea propia, pero también hay que ver, y esto es fundamental, cuáles están siendo las diferencias y qué países están estirando más del carro. Y aquí, conforme más al este vas, más porcentaje del PIB se está poniendo cada uno a su manera. Los bálticos están ayudando, evidentemente, con unas dimensiones desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista material, mucho menores, pero a nivel de porcentaje del PIB, mucho mayor, pero muchísimo mayor que países como Francia, como España, como Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los europeos del este están tirando del carro, pero a mí me da la sensación que, por una cuestión justamente de supervivencia del proyecto europeo, de la idea de la civilización y del modo de vida y del modo de entender la vida en Europa, ¿no? que también está en riesgo, ¿no? Porque al final el desafío que plantea Rusia es también civilizacional. Y por eso el modelo de sociedad y de política de Rusia es un espejo de ultraconservadores a lo largo de Occidente y más allá, ¿no? Entonces, una derrota de Occidente en Ucrania, una derrota evidentemente de Ucrania, pero también de sus aliados occidentales, sería una derrota de este modo de entender la vida, sería una derrota de esta civilización que ha estado construida a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, hay mucho más en juego, yo creo, que lo que a veces tendemos a entender. Y nada, muy brevemente, 10 segundos, sobre la cuestión de la posibilidad de una oposición. Por desgracia, esta guerra le está sirviendo a Putin para cargarse los pocos espacios de libertad y de oposición libre que quedaban en Rusia. Empezando por todas las reformas del Código Penal, todo el incremento de la represión, todos los encarcelamientos. La muerte de Navalny es el último episodio, pero había muchísimos más. Pero también está la cuestión del exilio. Durante el primer año especialmente de guerra, se marcharon de Rusia cientos de miles de personas, especialmente jóvenes, especialmente gente con una mentalidad que no congrega, que no está de acuerdo evidentemente con el régimen y que sobre todo se sentían más identificados en este caso con opositores como Navalny. Toda esta gente está en el exilio ahora mismo, ¿no? Entonces, por eso también las posibilidades de que pueda haber algún cambio, alguna presión desde el interior son ahora mucho menores también por una cuestión incluso geográfica. Muy bien, pues muchísimas gracias a los ponentes y a todos ustedes por haber asistido a este acto y a los organizadores por haberlo preparado. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, estimados ponentes, y al Consulado General de Ucrania en Barcelona y a la Fundación Internacional Renaissance por nuestro apoyo y por vuestro apoyo.